Buenas, le habla su amigo y hermano el pastor Rodolfo Cosme Báez de la Iglesia Adventista de Río Piedras. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes esta noche compartiendo el resumen del capítulo 28 y 29 del libro que estamos estudiando, El deseado de todas las gentes. Así que con esto en mente vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la inspiración del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por la bendición de poder conectarnos en esta noche, por tu cuidado en el transcurso del día, y te rogamos en esta hora la sabiduría, ¿verdad?, para poder entender esta lectura que pueda ser de bendición para todos y cada uno. En el nombre de Jesús, amén. El primer capítulo que voy a estar compartiendo con ustedes es el capítulo 28, tiene por título Leví Mateo. Entre los funcionarios más odiados en Palestina eran los publicanos. Los cobradores de impuestos no eran solamente instrumentos de la opresión romana por específicamente extorsionar, ¿verdad?, para su propia cuenta y enriquecerse a costas del pueblo. Un judío que en ese tiempo aceptaba el cargo de cobrador de impuestos era visto en el pueblo como un traidor, y también se le consideraba un apóstata y se le clasificaba entre los más viles de la sociedad. ¿Por qué les digo eso? Porque a esta clase pertenecía Leví Mateo. Este fue un hombre muy sensible a la voz de Dios. De hecho, él fue el quinto que fue llamado, y sobre todo, aunque para los del pueblo de Israel lo veían, ¿verdad?, mal por su oficio, Jesús vio en él un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, a recibir la verdad. Fíjate que Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador, y en la medida en que el Espíritu Santo le convencía de su pecaminosidad, este hombre estaba dispuesto a pedir ayuda a Cristo, ¿verdad? Así que en cierta ocasión él se encontraba en una de las garitas de peaje, y Jesús se le acercó y le dijo: sígueme. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, la ocasión que Jesús, ¿verdad?, me hizo ese llamado en un culto, y sé que también todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa misma experiencia. Lo interesante fue que Mateo se levantó de inmediato, no vaciló ni dudó, no recordó el negocio lucrativo, ¿verdad? Y él decidió seguir al maestro. Le bastaba estar con Jesús para poder escuchar su palabra y unirse con él en su obra. A diferencia de Mateo, que él acepta el llamado en su riqueza, ¿verdad? También tenemos el caso de Andrés y Pedro, que lo hicieron también en la pobreza, y no importaba si era en la riqueza o en la pobreza, ellos tuvieron que pasar por la misma situación, el mismo llamado, porque ellos fueron llamados a dejar todo para dedicarse a la obra del Evangelio. El deseado de toda la gente nos dice que nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tengan todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. El llamado de Mateo excitó gran indignación entre los fariseos por la sencilla razón de que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos. Era una ofensa terrible contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Así que eso de alguna forma creó un prejuicio increíble en los fariseos, porque no podían tolerar que Jesús hubiese llamado a un publicano como Mateo. Esto, al crear este tipo de sentimiento en los fariseos, que era malo, pero también creó un
un extenso interés en los publicanos. Y Mateo, dentro de eso, como quería dar a conocer a sus antiguos asociados, ¿verdad?, lo que él había escuchado y la bendición que él estaba recibiendo por seguir al maestro, pues Mateo decidió realizar un banquete en su hogar en honor de Jesús, quien no vaciló en aceptar con cortesía la invitación a ese banquete, porque él sabía muy bien de que habían personas que estaban deseosas por conocerla. Los fariseos, ¿verdad?, no lo iban a aceptar, lo iban a ver de manera negativa, pero él sabía que en el corazón de esos publicanos y de otras personas, ¿verdad?, que fueron invitados al banquete, había un alma sedienta del agua de vida. Así que Jesús se sentó, ¿verdad?, como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostró simpatía, amabilidad social, que reconocía la dignidad de la humanidad. Cuando los rabinos supieron, ¿verdad?, de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, entonces ellos aprovecharon la oportunidad para acusarle, ¿verdad? Y primero fueron a donde los discípulos, ¿verdad? Ellos decidieron obrar primero por medio de los discípulos, tratando de despertar prejuicios, ¿verdad?, contra su maestro. Así que su recurso fue acusar a Cristo ante los discípulos, ¿verdad? Y esa ha sido la obra de Satanás a través de todas las edades, ¿verdad? Él siempre ha tratado de causar discordia, división. ¿Y qué hicieron estos envidiosos rabinos? Rápido le preguntaron, ¿verdad?, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así que Jesús no esperó que los discípulos contestaran, sino que él mismo replicó. Dice: los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar justos a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Los fariseos pretendían, ¿verdad?, ser espiritualmente sanos y por lo tanto no tener necesidad del médico, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. Entonces no consistía pues su obra como médico en ir a la clase que necesitaba ayuda. Pero aunque los fariseos tenían un concepto bien alto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos que a ellos despreciaban. Así que los fariseos a menudo tenían un fanatismo tremendo, pero los publicanos no tenían ese fanatismo ni esa suficiencia propia, y eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Por eso Jesús le dijo a los rabinos, pues andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. Eso acalló a los fariseos en ese momento, pero ellos no quedaron resueltos en su enemistad con el maestro. Así que como no lograron su objetivo con los discípulos, entonces fueron a otro grupo y decidieron entonces acercarse a los discípulos de Juan el Bautista. Y era interesante porque ellos nunca aceptaron el ministerio de Juan el Bautista. Al contrario, ellos llegaron a declarar a Juan el Bautista como que estaba poseído de un demonio, porque ellos habían resistido su palabra. Ellos le hablaban sobre la hipocresía de los fariseos y siempre trataron de incitar al pueblo contra él. Entonces ahora, al verse que no lograron su objetivo en tratar de levantar a los discípulos en contra del maestro, entonces fueron a donde los discípulos de Juan el Bautista, y allí entonces les comenzaron a tratar de insertar
todo este tipo de error, acusaciones contra el maestro, ¿verdad? Así que ellos de alguna forma fueron a donde los discípulos de Juan el Bautista diciendo que Jesús anulaba las antiguas tradiciones. Es interesante porque los discípulos de Juan eran bastante afines con los fariseos. De hecho, en el aspecto del ayuno, ellos eran bien afín con ellos porque ayunaban 2 veces en semana, ¿verdad? Y eran mucho más estrictos en cuanto a las diferentes antiguas tradiciones. Así que de alguna forma ellos no entendían bien el ministerio de Jesús ni la obra de él. Así que de alguna forma permitieron que las acusaciones de los fariseos llegaran a tener algún tipo de fundamento. Ellos entonces se le acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Así que ellos fueron directo a esa área, y aquí entra un aspecto importante, ¿verdad?, sobre lo que es el ayuno. Jesús les contestó afectuosamente. Él no trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino tan solo lo hizo específicamente en cuanto a su propia misión. Entonces él empleó la misma figura que el Bautista había usado, ¿verdad?, en testimonio acerca de Jesús. Juan había dicho que el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Los discípulos de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro Juan el Bautista, y siguiendo con la ilustración, Jesús le dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mire, el príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El don mayor de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres, porque Cristo había venido a ser los herederos de su reino. Había gozo para los ricos, porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes, porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo para los sabios, porque Él les habría de abrir los misterios más profundos de los que jamás hubieran sondeado, verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo, iban a ser reveladas a los hombres por la misión del Salvador. Así que Juan el Bautista se había regocijado de contemplar al Salvador. Las palabras de Cristo habían invocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba con una densa sombra que solamente su ojo discernía. Vendrán días, les dijo Jesús, cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Cuando viesen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. En las últimas palabras que le dirigiese en el aposento alto, dijo: un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Los fariseos trataban de exaltarse por su propia rigurosidad, observando las diferentes formas, ¿verdad?, y formalismo, mientras su corazón estaba lleno de envidia y disensión. Entonces nos lleva a lo que es el verdadero ayuno, que no es una sencilla práctica ritual. La Escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido. Dice: desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las haces de la opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. En estas palabras se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio a sí mismo, de sí mismo, por la salvación del mundo. El verdadero espíritu de devoción
no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y en los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. Así que ni tampoco podía unirse los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del fariseísmo. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos ver específicamente lo que sería el verdadero ayuno, ¿verdad? Y Cristo no vino a cerrar la brecha hecha por la enseñanza de Juan. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo: nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará. Y los tiempos se secaban y los volvían quebradizos y ya no podían servir con el mismo fin. Cuando él hace esta ilustración, Jesús presentó la realidad, ¿verdad?, de la condición de los dirigentes judíos. Sacerdotes, escribas, gobernantes estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se le había comparado. Mientras permanecían satisfechos con una religión legal, les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que todo bastaba su propia justicia y no deseaban que entrase un nuevo elemento de religión. La fe que obra por el amor y purifica el alma no hallaba donde unirse con la religión de los fariseos, compuesto de ceremonias y de órdenes humanas. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición. Es importante entender este aspecto y me gusta cómo finaliza el capítulo 28 respecto a todo este asunto. Dice: una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Esas son palabras mayores. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comparar la salvación. Así que tenemos que evitar a toda costa, evitar caer, ¿verdad?, en este tipo de práctica de los fariseos, así como lo fue en el pasado. También hoy día mucha gente cae ante estas artimañas del enemigo. Así que la realidad es nosotros entregarle el yo al verdadero servicio y que podamos, ¿verdad?, en todo momento permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que esté controlando nuestra vida. Debemos morir al yo. Eso me lleva al capítulo 29 titulado El Sábado. En este capítulo vamos a ver nuevamente cómo los fariseos y los rabinos tratan de tergiversar, ¿verdad?, las grandes verdades de la palabra del Señor. Lo pudimos ver en el capítulo 28 con respecto al ayuno y a la verdad. Y aquí nuevamente los fariseos y rabinos van a tratar de confundir, ¿verdad?, en el aspecto de lo que era el sábado. El capítulo comienza con una declaración muy hermosa. Dice que el sábado fue santificado en ocasión de la creación. De hecho, la palabra de Dios dice: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Es interesante
porque dice que Dios bendijo y santificó el día de reposo, lo puso aparte para un uso sagrado, lo dio a Adán como día de descanso y se convirtió en el monumento conmemorativo de su obra creadora. De hecho, en Juan capítulo 1, texto 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí entonces estamos viendo específicamente a Cristo como el creador. Y no solamente el sábado se convierte en un monumento conmemorativo de su obra creadora, sino que también es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. De hecho, el salmista así lo manifiesta en el Salmo 92, 4 y 5 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. De hecho, el pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Así que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Mientras ellos iban peregrinando, ellos en momentos dados, cuando profanaban el sábado, Jehová los reprendía y le decía: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así que el sábado no era para Israel solamente, sino para todo el mundo. Y al ser insertado en el decálogo, era una obligación imperecedera y ellos lo sabían. De hecho, el mandamiento comienza diciendo: acuérdate del día de reposo. De hecho, Cristo declara en Mateo 5:18: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Así que es importante, ¿verdad?, tener eso muy claro. Mucha gente piensa que el sábado fue dado en el Éxodo y que fue abolido en la cruz del Calvario, pero es ese solamente el mandamiento que tiene que ver con el sábado, porque si le preguntas, las personas siguen creyendo que matar es malo, que robar es malo, que decir falso testimonio, mentir es malo, ¿verdad? Pero todo el problema es con el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado, el día de reposo. Si la gente se hubiese recordado del sábado como día de reposo, nunca hubiese surgido esa diabólica teoría de la evolución. En muchas ocasiones me he encontrado en círculos donde algunas personas pues me dicen eso mismo y yo los llevo específicamente al Génesis. Podemos dialogar y yo decirle: pero sabe, el sábado no fue dado en el Éxodo, sino desde antes. Y entonces pues cuestionan, pero cuando vamos al Génesis, entonces se dan cuenta que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días literal, y el séptimo lo bendijo y lo santificó. Si sacamos el sábado del relato de la creación, pues tendríamos que eliminar prácticamente el relato completo. Así que no te dejes engañar, ¿verdad?, por la corriente. La mayoría no siempre tiene la razón. Hay una declaración interesante en el Deseado de toda la gente. Dice: ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlo de las naciones que los rodeaban. Dios puso su observancia y los designó como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes
de la justicia de Cristo. Cuando fue dada a Israel el mandato, dijo: acordarte has del día de reposo para santificarlo. El Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Cuando ya entramos en los evangelios y específicamente en algunas experiencias o relatos que aparecen dentro de la palabra del Señor, en el evangelio de Lucas aparece un relato interesante donde los fariseos la emprendieron contra los discípulos y contra Jesús, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ellos estaban enfocados en ver cómo podían hacer caer a Jesús, ¿verdad? O tratar de tergiversar el significado de lo que era el sábado. Y en Lucas encontramos el relato cuando Jesús volvía del lugar del culto y pasaron por unos campos y los discípulos tenían hambre, y entonces ahí comenzaron a juntar espigas, comían los granos y los restregaban en las manos. Y es interesante porque en cualquier otro día esto no hubiese representado ningún problema, pero como era sábado, era tenido como un acto de profanación. Así que ahí inmediatamente los espías que estaban allí buscando ocasión de tratar de que el Señor tentarlo o hacer algo que él quedara mal, entonces viene y dice: ellos dicen a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Es interesante que Jesús aprovechó el momento para citar a sus acusaciones ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban al servicio de Dios. Entonces Jesús en ese momento aprovecha para hacerle una serie de preguntas a aquellos maestros que se jactaban de su conocimiento de las Escrituras. Jesús entonces le pregunta: ¿ni aún esto habéis leído? Dijo: ¿qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis tenido en ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que esta declaración es poderosa. Dice que uno mayor que el templo está aquí. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Qué interesante. Pero Jesús en ese momento aprovecha la oportunidad para seguir, ¿verdad? Enfrentándolo específicamente con los ritos que ellos habían cargado los sábados. Volvemos nuevamente. El ayuno que ellos estaban tratando de acusar que los discípulos no hacían y que era un ayuno en mero formalismo. Aquí entonces Jesús aprovecha la ocasión para decirle que ellos tenían solo ritos que ellos habían cargado y habían hecho que la gente tuviera hasta le fuera difícil el poder disfrutar de lo que era el monumento conmemorativo de su obra creadora. Jesús entonces, como ellos lo llevan desde esa perspectiva, él aprovecha y hace un énfasis, ¿verdad? En lo que viene siendo el servicio. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. Así que dice el deseo de toda la gente que el objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó
luego su argumento declarándose el Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizaban al verdadero adorador de Dios. Otro sábado, Jesús en una sinagoga, y aquí volvemos nuevamente a los fariseos y los rabinos al ataque, él se encuentra en una sinagoga, hay un hombre con una mano seca, una mano paralizada, y los fariseos lo que hacían era vigilando, ¿verdad? Porque ellos querían ver lo que él iba a hacer, porque así, si el Señor lo sanaba, entonces podía ser considerado como un transgresor, ¿verdad? Entonces Jesús invitó al enfermo, ¿verdad?, a ponerse de pie y le preguntó: ¿es lícito hacer el bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es interesante porque para la mente de esos judíos, el dejar de hacer el bien cuando había oportunidad era hacer lo malo. El descuidar salvar una vida era matar. Así que Jesús, en Marcos capítulo 3, donde aparece registrada esa historia, él entonces los enfrenta, ¿verdad?, sabiendo lo que había en su corazón, el odio, la ceguedad que había en ellos. Entonces al verlos en esa posición, Jesús le dice al enfermo: extiende tu mano, y la extendió y su mano fue restituida sana. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús: ¿es lícito curar en sábado?, Jesús le contestó. Ese relato lo encuentras en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere esta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer el bien. Qué interesante. Cuando Jesús hace ese planteamiento, los espías no se atrevieron a responderle porque sabían que él había dicho la verdad. Lo voy a traer a nuestros días. A veces la gente piensa que nosotros como adventistas del séptimo día, los sábados lo único que hacemos es dormir. Tienen este esquema mental de que nosotros ni nos bañamos, ni damos más de 600 pasos, que constantemente estamos acostados, que no comemos, que no hacemos muchas cosas. Y yo tengo que decir, ¿verdad?, el que me escucha en esta noche, que eso es una mentalidad errada de nosotros como adventistas. Nosotros no imitamos a los judíos. Nosotros, el ejemplo a seguir es el de Jesús. Por eso, hasta que una persona que tiene un concepto errado de nuestra iglesia respecto a cómo nosotros guardamos el sábado, llega a nuestro templo y entonces se da la oportunidad de poder compartir con nosotros un sábado completo, se da cuenta que nosotros a quien seguimos es al Señor del sábado, al que hacía las cosas correctas, al que decía lícito es hacer el bien en sábado, a Jesús, no a los judíos, sino a Jesús. Eso sería, por darte un ejemplo, algo muy parecido a que un sábado en la tarde yo salí con un grupo a hacer obra misionera, a visitar a una persona, y cuando llegamos a la casa nos damos cuenta de que esa persona lleva 3-4 días enfermo, que no ha podido levantarse de la cama, apenas ha podido limpiar la casa, no ha comido porque no tiene fuerzas, y sería chocante entonces yo entrar a la casa
y decir, ay, estás enfermo, qué pena, pero mira, no te preocupes, vamos a orar aquí, y oramos y nos fuimos. Y dejamos a esa persona en necesidad. No, yo tengo que decirte, hacemos lo que tenemos que hacer, le cocinamos, le damos comida, le recogemos la casa, todo lo que sea necesario para cubrir sus necesidades. Por eso Jesús, cuando dijo lícito es hacer el bien en sábado, Él estaba diciendo la verdad. Y nosotros hacemos lo mismo. Así que no te dejes engañar por los falsos conceptos que hay sobre nuestra iglesia y específicamente del sábado. Dice el deseo de toda la gente que al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer bien, eso lo declaró él, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos. Honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Así que yo quiero decirte, Jesús es nuestro ejemplo en todo. Sigamos lo que él hizo y cómo el Espíritu Santo dirige a su iglesia en este tiempo, en la misión, en las últimas horas de la historia de este mundo. Dice el deseado, me encanta esta parte, dice: el Salvador no había venido para poner a un lado a los que los patriarcas y profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde gloriase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. Jesús en cierta ocasión dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el sábado está dentro de ese del decálogo, ¿verdad? Terminó diciendo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y estas palabras deben rebosar en nuestra vida y darnos instrucción y consuelo. Por haber hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor, pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como Él lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento conmemorativo de su obra creadora. Y no solamente eso, nos presenta a Cristo como el santificador, tanto como el creador. Declara que Él creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy mi invitación, mi querido hermano, es que tú puedas ponerte en las manos del Señor. El sábado seguirá siendo el día de reposo. Como te dije al comienzo, no quiere decir que la mayoría tienen la razón. No te dejes engañar. Jesús es el Señor del sábado. Nos dio el sábado para que podamos reconocer que Él es el Creador, nuestro Redentor, el que nos santifica, y su poder de alguna manera nos llevan a formar parte
del Israel de Dios. Hoy mi invitación es: venid a mí, a Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y Él os hará descansar. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Espero que este breve resumen del capítulo 28 y 29 sea una motivación para que de una manera especial puedas tomar en tus manos el libro El deseo de toda la gente, volver a leerlo, ¿verdad? Por eso siempre enfatizamos, ¿verdad?, en que debemos de nuevamente ir sobre lo que se dice, que te motive, ya sea esta noche o mañana, a poder nuevamente llenarte de mucha alegría y gozo al reflexionar en cada uno de estos capítulos. Te invito a que el próximo martes nuevamente te conectes con nosotros a través de Facebook Live o de YouTube, para que tú puedas gozarte de los próximos 2 capítulos, que es el capítulo 30 y 31. Así que voy a orar en este momento para cerrar con nuestro resumen. Padre, gracias por la linda oportunidad de poder reflexionar en tu palabra, también en los escritos del deseo de toda la gente, inspiradores, que de una manera especial motiven a las personas a seguir buscándote, a entender que nosotros te seguimos a ti, que seguimos a Jesús, que es nuestro único ejemplo, y que de una manera especial nos podamos deleitar en la verdad y no en el error que muchos instrumentos del enemigo tratan de desviar nuestra atención y de confundirnos. Que el Espíritu Santo siempre nos conceda la sabiduría necesaria para poder entender todos estos temas y que podamos deleitarnos en ella. Bendice a cada uno de los que esté conectado con nosotros en esta noche, o los que vayan a verlo más adelante, y que puedan tener una bendición de parte tuya. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana con el resumen del capítulo 30 y 31 del deseado de toda la gente. Que Dios te bendiga.